Hola, hola, familia de cuentos del alma. Hoy tenemos una historia de amor dulce y absolutamente encantadora para ustedes. Vamos a sumergirnos. El lunes por la mañana, Café Letras y Aroma estaba mucho más animado de lo habitual. Durante el fin de semana, un famoso bloguero gastronómico había elogiado el café en un artículo, y ahora los clientes hacían fila desde el mostrador hasta la puerta. El aroma del café de Colombia recién molido se mezclaba con el cálido olor de los gofres caseros en el horno. Mesas de madera clara, sillas tapizadas en lino y estanterías de libros antiguos creaban un espacio que se sentía acogedor y atemporal. Detrás del mostrador, la pared estaba decorada con carteles de cafés madrileños junto a una pizarra que anunciaba la especialidad del día: café con leche con canela, 4,50 €. Lucía Navarro, la dueña y barista principal, se movía con la precisión de una línea de producción bien afinada, moliendo granos, apisonando espresso, extrayendo stats, vaporizando leche y vertiendo arte en la espuma. Su cabello castaño estaba recogido en lo alto. Su delantal azul oscuro tenía algunas manchas secas de café, pero sus ojos azules permanecían brillantes y enfocados. Lucía, un café con leche más, sin azúcar, llamó Sofía Morales, su compañera de trabajo y mejor amiga, desde el mostrador de recogida de pedidos. Lucía simplemente respondió: «Entendido». Y siguió moviéndose. La puerta de cristal se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Lucía levantó la vista y vio a un hombre de más de 1,8 metros, vestido con un traje azul marino perfectamente entallado y zapatos de cuero pulidos. Entró como si el lugar fuera su propio vestíbulo privado, escaneó la sala una vez y se dirigió directamente al mostrador. Sin decir una palabra, se colocó delante de una estudiante universitaria que había estado esperando en la fila, puso un billete de 20 € en el mostrador y habló en un tono bajo, firme, pero inconfundiblemente frío. «Cortado doble. Ahora. No tengo tiempo para esperar». Lucía se quedó helada. Esto no fue una petición. Fue una orden, dijo. Ella miró a la joven a la que acababa de adelantar, notando cómo bajaba la cabeza y evitaba el contacto visual. El temperamento de Lucía se encendió al instante. Dejó la jarra de leche con firmeza, cruzó los brazos y lo miró directamente a los ojos. «Aquí hay una pequeña cosa llamada hacer fila. Si quieres café de inmediato, puedes comprarte una máquina para casa. Si quieres buen café, esperarás tu turno como todos los demás». Algunos clientes habituales soltaron sonidos de sorpresa discretos. Un hombre mayor en la esquina soltó una risita. «Eso es, Lucía». El hombre del traje azul marino entrecerró los ojos ligeramente. Miró la larga fila, luego a Lucía, no enojado, sino como si la estuviera estudiando. Sin discutir, dio un leve asentimiento, retrocedió hasta el final de la fila cerca de la puerta y esperó. Lucía volvió a la máquina de espresso, ignorándolo deliberadamente, aunque aún podía sentir su mirada tranquila y sin prisas. «Lucía», la voz de Sofía vino desde atrás. La jaló hacia un lado del mostrador, susurrando con urgencia. «¿Sabes siquiera a quién acabas de regañar?» «Un cliente que no sabe esperar su turno», respondió Lucía con tono seco. «No, ese es Mateo Vargas, director ejecutivo de Vargas Urban, el magnate inmobiliario que posee la mitad de los rascacielos de Madrid». Lucía parpadeó, luego se encogió de hombros. «¿Y qué? Aquí, es solo un cliente. Cualquiera que se salte la fila recibe lo suyo». Sofía se llevó la palma a la frente. «Eres valiente, te lo concedo». La fila avanzó, y cuando Lucía entregó el café con leche al último cliente en la cola, levantó la vista y descubrió que el hombre del traje se había ido. O eso pensó, hasta que volvió al mostrador y vio una elegante tarjeta de presentación junto al tarro de propinas, grabada con letras plateadas. Mateo Vargas, Vargas Urban Development. En la parte trasera, una elegante caligrafía con pluma estilográfica: «Volveremos a encontrarnos». Lucía sonrió con ironía.
Ya veremos, dijo. Guardó la tarjeta en un cajón, decidida a olvidarlo todo. Mientras tanto, fuera del café, un Audi Q7 negro esperaba en la acera. Mateo Vargas estaba sentado en el asiento trasero, desabotonando su chaqueta de traje, con los ojos aún fijos en la ventana empañada donde trabajaba Lucía. Javier López, su asistente, se giró desde el asiento delantero y bajó la voz. Jefe, ¿de verdad no estás enfadado? Normalmente, con una sola mirada tuya, la gente empieza a disculparse sin parar. Ella es diferente, respondió Mateo simplemente, con una leve curva en la comisura de su boca. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. No me digas que has encontrado un nuevo pasatiempo, que te regañen en público. Mateo no respondió. Sacó su teléfono y escribió una nueva entrada en el calendario, 9 de la mañana, café, letras y aroma. El Audi se alejó, dejando atrás el pequeño café donde Lucía no tenía idea de que acababa de captar la atención de un multimillonario, desencadenando una serie de problemas y sorpresas que nunca podría haber imaginado. A la mañana siguiente, Café, letras y aroma estaba tan concurrido como siempre. Pero Lucía prácticamente había olvidado al señor del traje azul marino que se saltó la fila el día anterior. Tenía una regla, nunca llevar las molestias de ayer al día de hoy. Y, honestamente, las probabilidades de que volviera eran bajas. Los clientes, como él normalmente aparecían una vez, decidían que el servicio no era lo suficientemente rápido y se iban a otro lado. Lucía estaba concentrada en espumar leche para un café con leche cuando escuchó el familiar tintineo de la campanilla de la puerta. Levantó la vista y reconoció de inmediato la alta figura, los hombros cuadrados y la camisa blanca impecable bajo una chaqueta azul. Mateo Vargas. Esta vez, no marchó directo al mostrador. Se puso en la fila justo detrás de dos oficinistas que pedían zumos de frutas verdes. Sin saltarse, sin comentarios. Lucía alzó una ceja. Cuando llegó su turno, Mateo la miró directamente a los ojos, con voz clara y calmada. Un cortado con helado, el más caro del menú. Y quiero la mesa junto a la ventana. Lucía frunció el ceño ligeramente. El cortado con helado era una especialidad, expreso caliente vertido sobre helado de vainilla española, coronado con una fina capa de espuma, no un pedido común. Asintió, tomó su pago y comenzó a preparar la bebida. Mientras tanto, Mateo se sentó tranquilamente en la mesa 5, justo junto a la gran ventana que daba a la calle. Desplegó una copia de El País junto a un montón de planos de Vargas Urban Development. La luz de la mañana se derramaba, destellando en el borde de sus gafas de montura fina, haciéndolo parecer como si hubiera salido de la portada de una revista. Lucía llevó la bebida y la colocó en la mesa. ¿Tu café? Gracias. Mateo dobló su periódico y la miró. Me gusta lo directa que eres. En mi línea de trabajo, la gente rara vez me dice la verdad. Lucía cruzó los brazos, manteniendo la distancia. Solo sigo las reglas. No bloquees el mostrador. Ayer, definitivamente bloqueaste el mostrador. Los labios de Mateo se curvaron ligeramente, como reprimiendo una sonrisa. Javier, el asistente, sentado en la mesa de al lado tomando un té helado, intervino de repente. Mi jefe podría haber encontrado un nuevo pasatiempo. Una mesa cercana de estudiantes soltó risas. Lucía esbozó una breve sonrisa también, pero Mateo giró y lanzó a Javier una mirada lo suficientemente afilada como para hacerlo enterrarse en su teléfono. Justo entonces, el café entró en modo de hora punta. Sofía corría entre las mesas, Lucía estaba en la máquina de espresso y los clientes seguían llegando. Las sillas de la mesa 3 estaban atascadas, impidiendo que los recién llegados se sentaran. Antes de que Lucía pudiera llamar a Sofía para que ayudara, Mateo se levantó de repente, se arremangó las mangas y reorganizó las sillas él mismo. Incluso tomó una servilleta para limpiar un derrame de agua. Varios clientes miraron sorprendidos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lucía,
medio sospechosa. ¿Ayudando? En mis proyectos, reviso cada detalle yo mismo. No es nada complicado, respondió, regresando a su mesa con la misma naturalidad que si nada hubiera pasado. Lucía se quedó quieta un momento. No tan arrogante como dicen los rumores, pensó, pero rápidamente lo descartó. No iba a dejarse convencer. Cuando la hora punta disminuyó, Lucía se acercó con la tarjeta de presentación del día anterior y la colocó en su mesa. La deslizó hacia él. No necesito trato VIP de los clientes. Mantengamos los límites claros. Mateo levantó la vista, la luz de la mañana en sus ojos grises los hacía casi plateados. Los límites son algo que respeto, dijo, guardando la tarjeta en el bolsillo. Pero si esos límites pudieran moverse un poco hacia la amistad, estaría encantado. Lucía no respondió, solo inclinó la cabeza en un gesto cortés y regresó al mostrador. Sofía susurró desde atrás. Acabas de rechazar la amistad de un multimillonario. ¿Y qué? Los amigos hacen fila como todos los demás, replicó Lucía sin perder el ritmo. Mientras Mateo esperaba la cuenta, Javier no pudo evitar preguntar en voz baja. Jefe, ¿cuál es el próximo paso? Tomar café aquí más a menudo, dijo Mateo, como si fuera lo más obvio del mundo. Javier sonrió. Ha pasado un tiempo desde que te vi interesado en alguien fuera del negocio. Mateo no respondió, solo miró por la ventana hacia el mostrador donde Lucía reía con un cliente habitual. Había algo en sus ojos, no una curiosidad pasajera, sino la mirada de un hombre dispuesto a resolver un rompecabezas a largo plazo. Esa tarde, Lucía recibió un mensaje de Sofía. Mira esto. Adjunto había una captura de pantalla de un artículo en Cola, un sitio de cotilleos famoso por seguirle la pista a los ricos. Rey inmobiliario visto en un pequeño café, buscando negocios o corazones. La foto mostraba a Mateo junto a la ventana con su cortado con helado, y a Lucía detrás del mostrador sosteniendo un espumador de leche, claramente tomada desde fuera. Lucía negó con la cabeza para sí misma. Perfecto. Justo lo que no necesito. Pero en el fondo, sabía que esto no iba a terminar ahí. El sábado por la tarde, Lucía cerró Café Letras y Aroma antes de lo habitual. Se puso su gabardina camel, cargando un bolso de tela gastado que contenía su cuaderno y una invitación a una subasta de libros. El evento se celebraba en la Biblioteca Municipal de Salamanca, un imponente edificio de ladrillo rojo con escalones de piedra desgastados por el tiempo. Era una subasta de libros raros para recaudar fondos para el proyecto de biblioteca infantil. Lucía tenía la vista puesta en un premio, una traducción al español de Las Flores del Mal de Baudelaire, una edición rara de los años 20. Quería tenerla para el rincón de lectura del café, donde los clientes podían disfrutar de un café mientras hojeaban ediciones especiales. Al entrar en el gran salón, Lucía se sintió abrumada por la atmósfera elegante, luz cálida derramándose desde lámparas de araña de cristal, manteles blancos en cada mesa y el suave murmullo de los invitados bien vestidos. Se sintió un poco fuera de lugar con su atuendo sencillo, pero su emoción superó cualquier inseguridad. El anfitrión, un caballero mayor con una melena de cabello plateado, presentaba cada tesoro. Desde manuscritos de Cervantes hasta novelas firmadas de Galdós, Lucía esperó pacientemente por su libro codiciado. Y ahora, Las Flores del Mal, traducido al español por Jorge Díaz, publicado en 1923, en condiciones casi perfectas. Lucía apretó su paleta, con el corazón acelerado. La puja comenzó en 1.000 euros. Levantó su paleta de inmediato. Otros se unieron, pero ella se mantuvo confiada. Entonces, una voz grave desde el lado izquierdo del salón. 2.000. Lucía se giró. Mateo Vargas, en un traje gris antracita, sostenía su paleta con despreocupación. Sus ojos se encontraron, y sus labios se curvaron ligeramente, como si acabara de tropezar con un juego divertido. Lucía entrecerró los ojos. 2.500.
Sin inmutarse, Mateo dijo. 3.000. Y así comenzó. Cada vez que Lucía subía su oferta, Mateo la superaba. El salón empezó a zumbar. Lucía se dio cuenta de que él ni siquiera miraba el libro. Su mirada estaba fija en ella. No puede querer esto solo para leerlo, pensó irritada. Esto es solo un juego de rico que debe ganar. Finalmente, a 5.500 euros, Lucía tuvo que parar. No podía arriesgarse a superar el presupuesto del café. Vendido al postor número 17. ¡Felicidades!, anunció el anfitrión, golpeando el mazo. Lucía se sentó, tragándose su frustración. Pero unos minutos después, Mateo se acercó, con el libro en la mano. Lo colocó frente a ella, con expresión tranquila. Esto pertenece a un lugar donde será apreciado. Creo que tu café lo hará. ¿Lo compraste solo para dármelo? Lucía parpadeó. Sí, a cambio de una cena. Quiero entender por qué lo querías tanto. Lucía dudó por unos segundos. La lógica le decía que debía negarse, pero la incómoda sensación de deberle algo la empujó a aceptar. Asintió levemente. Está bien, pero después de la cena, se acabó. Nada más. Respeto esa condición, respondió Mateo con una sonrisa. Mientras se alejaba, Lucía notó a Javier de pie en la entrada, teléfono en mano, como si acabara de conseguir una primicia para un tabloide. Saludó antes de desaparecer afuera. Lucía no le dio importancia hasta que su teléfono vibró una hora después. Un mensaje de un número desconocido. Javier López, Restaurante El Cielo, 7 de la tarde mañana. El menú es perfecto para alguien que disfruta regañando a mi jefe. Adjunto había un enlace al restaurante más lujoso de Madrid, con fotos de mesas iluminadas por velas y platos exquisitamente presentados. Lucía suspiró. Claramente, había dado un paso más en su juego. Pero cuando bajó la vista hacia las flores del mal en sus manos, sus dedos recorriendo el borde de la cubierta, no pudo evitar sonreír. Guardó el libro en su bolso y salió de la biblioteca. En los escalones, Mateo hablaba con un donante, pero sus ojos seguían en ella, como si ya hubiera planeado esta cena y nada más, y supiera que no terminaría ahí. Lucía nunca había pisado El Cielo, el restaurante más prestigioso de Madrid, hasta esa noche. Al cruzar las puertas de madera pintadas de negro, sintió que entraba en otro mundo, lámparas de araña de cristal proyectando un suave brillo dorado, una alfombra roja bajo sus pies y las suaves notas de un violín flotando en el aire. Llevaba un vestido azul de corte recto bajo su gabardina camel. Nada demasiado sofisticado, pero lo suficientemente elegante. Lucía se recordó a sí misma, esta cena es solo para devolverle el favor por el libro. Come, di gracias, vete a casa. Un camarero la guió por filas de mesas cubiertas con manteles blancos impecables hasta una esquina inesperada junto a un alto estante de vinos y una pequeña estantería de libros. Lucía parpadeó sorprendida. En un restaurante tan exclusivo, los estantes de nogal llenos de volúmenes encuadernados en cuero daban al espacio un encanto cálido y antiguo. Mateo ya estaba allí, sin chaqueta, con las mangas de su camisa blanca ligeramente remangadas. Al verla, se levantó y retiró cortésmente su silla. Escogí esta mesa pensando que te gustaría, dijo, señalando los estantes. Tienen una buena colección de primeras ediciones de autores españoles. Lucía dio un leve asentimiento, su mirada atraída por los lomos de los libros. Algunos los había leído en traducción, otros no. No esperaba que un magnate inmobiliario notara esas cosas. Cuando llegaron los menús, Mateo la dejó elegir primero. Ella pidió sopa de ajo y pollo al chilindrón. Él optó por langosta a la plancha y un vino tinto Rioja de 15 años. Cuando sirvieron los entrantes, Mateo comenzó. Crecí en el norte de Madrid. No era la zona más segura en ese entonces, pero lo que más recuerdo es la biblioteca comunitaria.
Un edificio pequeño, con pintura descascarada, pero adentro, siempre cálido y tranquilo. Pasaba horas allí leyendo lo que encontraba. Lucía dejó su cuchara y lo miró. No era exactamente la imagen de empresario frío que pintaba la prensa. La prensa escribe lo que quiere, él se encogió de hombros. ¿Yo? Me gustan los libros. Me gustan los lugares a los que cualquiera puede ir, sin importar quién sea. Lucía se sintió curiosa, pero mantuvo la guardia. Cambió de tema. ¿Y tú? ¿Vienes aquí a menudo? Solo para cenas de negocios con socios. Pero esta noche, sus ojos se encontraron con los de ella, es una excepción. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz más suave. Todavía sé muy poco de ti, tu familia, porque odias lo ostentoso. Lucía se enderezó. Prefiero mantener mi vida privada en privado. Los clientes quieren buen café, no mi biografía. Mateo hizo una pausa, luego asintió. Justo, pero, sabes, eso solo me hace más curioso. Lucía tomó un sorbo de su sopa, luchando contra la urgencia de sonreír. Era exactamente el tipo persistente, un lobo dando vueltas pacientemente. Cuando llegaron los platos principales, se escuchó el clic de un obturador cerca de la puerta. Lucía no lo notó hasta que vio a Mateo inclinar la cabeza. Un destello de acero frío en sus ojos. Un hombre con una chaqueta de cuero y una cámara grande tomaba fotos desde lejos. El calor subió a las mejillas de Lucía. Genial, ahora estaré en algún titular como la cita secreta del multimillonario. ¿Te fotografían así a menudo? Preguntó en voz baja. Demasiado, respondió Mateo con sequedad. El hombre tomó unas fotos más antes de escabullirse. De repente, Lucía encontró difícil tragar su pollo. Sin complicaciones, Mateo hizo una señal al camarero y pidió la cuenta de inmediato. El postre quedó olvidado. Pagó, se levantó y dijo: Vámonos. Lucía comenzó a protestar, pero él ya estaba ayudándola a ponerse su gabardina. En el pasillo trasero, Mateo colocó su abrigo largo sobre sus hombros, cubriendo gran parte de su rostro. Siento haberte arrastrado al foco de atención en el que vivo. Olvidé que no todos quieren estar ahí, su voz era baja y sincera. Lucía se desconcertó por un momento. Había asumido que él aprovecharía la oportunidad de ser fotografiado juntos, como muchos empresarios, pero claramente no sentía ningún amor por las cámaras. Un Audi Q7 negro esperaba en el callejón. Javier abrió la puerta, mirando a Lucía con curiosidad, pero manteniendo el silencio. En el trayecto de regreso, Mateo dijo poco, solo charlando trivialmente sobre el café. El silencio no era incómodo, solo contenido. Cuando llegaron a Café Letras y Aroma, Mateo le devolvió su abrigo. Espero que las flores del mal tenga el mejor lugar en tu café. Lo tiene. Gracias por el viaje, respondió Lucía. Salió del coche, sintiendo una mezcla de alivio y un toque de algo que no podía nombrar. Esa noche, mientras revisaba los libros contables del café, Lucía recibió un mensaje de Sofía. Oye, tienes que ver esto. Era un enlace a una nueva publicación de Gola, ¿Quién es la mujer del vestido azul? Una cena íntima del rey inmobiliario Mateo Vargas en el cielo. La foto adjunta mostraba claramente a Lucía, aunque su cabeza estaba inclinada. Lucía suspiró. Sabía que al día siguiente tendría que lidiar con una docena de preguntas de los clientes y preocuparse por el escrutinio al café. Esto era exactamente lo que había querido evitar. Pero esta vez, parecía que la historia ya se había escapado de su control. Para las 9 de la mañana del martes, Café Letras y Aroma se sentía como un campo de batalla. Lucía estaba detrás del mostrador, con las manos cubiertas de polvo de café, un leve brillo de sudor en la frente. La razón, su proveedor principal había entregado solo la mitad de los granos de café de Colombia que había pedido. Sofía se acercó rápidamente y susurró:
Dijeron que el cargamento se quedó atrapado en otro camión. No tendremos el resto hasta mañana, pero solo tenemos suficiente café para unas 3 horas más. Lucía frunció el ceño, conteniendo un suspiro. 3 horas durante la hora punta de la mañana no eran suficientes. Llamó rápidamente a otro proveedor, solo para que le dijeran que no tenían existencias hasta el fin de semana. Detrás de ella, la campanilla de la puerta seguía sonando con nuevos clientes entrando, otros esperando sus bebidas. Lucía mantuvo su voz cortés mientras tomaba pedidos, pero en su cabeza calculaba el uso de los granos, mantener la calidad y quedarse sin existencias pronto o diluir el café y arriesgarse a que los habituales lo notaran de inmediato. Justo cuando lidiaba con estos pensamientos, la puerta se abrió y entró Mateo Vargas. Su traje gris claro parecía más relajado ese día, con la corbata guardada en el bolsillo y, como siempre, se dirigió al mostrador, pero se quedó en la fila. Lucía lo vio, pero antes de que pudiera saludar, él pareció notar la tensión inusual. Su mano apretaba el tamper con fuerza, sus movimientos más rápidos y bruscos de lo normal. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo cuando llegó su turno. El proveedor me dejó corta la entrega. Hoy estoy en modo racionamiento, respondió Lucía brevemente, sin levantar la vista. Mateo guardó silencio por unos segundos, luego apoyó la mano en el mostrador, con un brillo de inspiración repentina en los ojos. Cásate conmigo. Me aseguraré de que tu cadena de suministro funcione sin problemas de por vida. La cabeza de Lucía se alzó de golpe, con los ojos muy abiertos. El café, que había estado zumbando, se quedó en silencio por un instante, y luego, ¡boom! Las risas estallaron como fuegos artificiales. Una mujer mayor aplaudió encantada. Sofía, desde detrás del mostrador de servicio, casi dejó caer una bandeja de cafés con leche de tanto reír. Lucía puso una mano en la cadera y ladeó la cabeza hacia él. ¿Estás loco? Las risas se duplicaron. Javier, sentado en una mesa cerca de la puerta, silbó y gritó. Mi jefe está en tendencia otra vez. Lucía negó con la cabeza, volviendo a la máquina de espresso, reprimiendo la sonrisa que tiraba de sus labios. Esto era el colmo de la confianza de Mateo, rozando lo absurdo. Cuando le entregó una bebida al siguiente cliente y regresó al mostrador, Mateo seguía allí, sin sonreír. Su mirada era firme, su voz lo suficientemente tranquila como para hacerla detenerse. Hablo en serio. La simple declaración, junto con ese contacto visual inquebrantable, hizo que el tiempo pareciera ralentizarse por un momento. Al instante, banderas rojas ondearon en la mente de Lucía. Un hombre ofreciendo ocuparse de todo por ella. ¿Dónde había oído eso antes? Los recuerdos de su ex surgieron. Como la había hecho cambiar el menú del café porque ese artículo se vende lento, como había insistido en que quitara los libros antiguos porque los clientes pensarán que el lugar está anticuado. Lo que comenzó como ayuda se convirtió en control sobre cada decisión, desde qué granos comprar hasta los horarios de apertura. Lucía respiró lentamente, manteniendo el tono uniforme. Puedo manejarlo sola. No necesito que nadie gestione mi cadena de suministro por mí. Inesperadamente, Mateo no discutió, no insistió. Simplemente asintió, como si estuviera grabando sus palabras en la memoria. Está bien, pero si alguna vez llega el día en que lo necesites, llámame. Sacó una nueva tarjeta de presentación de su billetera y la colocó en el mostrador. Lucía miró la tarjeta brillante y grabada, una especie de pase prioritario que no había pedido. No, gracias, dijo, empujándola de vuelta hacia él. Mateo sonrió, no la tomó y se dirigió hacia la puerta. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía miró la tarjeta por unos segundos. La tomó, la arrugó, haciendo que el papel crujiera con fuerza, y la tiró a la basura. Pero minutos después, mientras ordenaba el mostrador, se encontró agachándose, recuperándola, alisándola y guardándola en el cajón debajo de la máquina de espresso. Solo por si acaso,
se dijo a sí misma, para emergencias. Pero en el fondo, sabía que guardarla no tenía nada que ver con la cadena de suministro. ¿Sigues con la historia? Si encontraste este relato fuera de Cuentos del Alma, te invitamos a casa, donde cada historia conmovedora comienza con verdad, esperanza y corazón. Esa tarde, nubes grises flotaban en el cielo, indecisas sobre la lluvia. Café, Letras y Aroma acababa de pasar la hora punta del almuerzo. La máquina de espresso estaba en silencio por ahora, reemplazada por el tintineo de cucharas contra tazas y el suave murmullo de una lista de reproducción de flamenco jazz. Lucía estaba haciendo inventario en el almacén cuando Sofía asomó la cabeza y susurró. Mateo está en el callejón trasero. Dice que quiere hablar si te parece bien. Lucía hizo una pausa, mirando el espejo en la esquina, camisa blanca cuidadosamente metida en su delantal azul oscuro, cabello recogido en lo alto, algunos mechones sueltos cayendo hacia adelante. Casi dijo que no estaba libre, pero la frase si te parece bien la hizo cambiar de opinión. Al menos él sabía cómo tocar la puerta. Abrió la puerta trasera. El aire afuera traía el olor a pasteles de la panadería vecina, madera húmeda de palés apilados y un leve rastro de escape de coche. La acera estrecha corría junto a una fila de escaleras de incendio atornilladas a las paredes de ladrillo. Mateo estaba junto a una jardinera de madera con menta que Lucía había plantado ella misma, con las mangas remangadas hasta los antebrazos, la chaqueta colgada en un brazo. No se acercó, solo dio un asentimiento cortés. Gracias por salir, dijo. Seré breve. Tú decides. Tengo inventario que revisar. Una breve sonrisa parpadeó en la comisura de su boca antes de desvanecerse. Mateo miró al cielo gris, respiró hondo, como si empujara algo pesado fuera de su pecho. Mi madre y la Junta me están presionando para que me case. Un matrimonio con antecedentes compatibles estabiliza la imagen. Inspira confianza tras los recientes acuerdos, su voz era uniforme, cada palabra deliberada. Tienen un calendario, fotos de candidatas adecuadas, fechas sugeridas para anuncios, lugares. Lo llaman un plan de comunicación integrado. La frase candidatas adecuadas hizo que Lucía quisiera retroceder. Lo miró fijamente. ¿Entonces pensaste en mí? ¿Por qué? No estoy en esa lista. Mateo sostuvo su mirada. Esta vez, sin una mirada evaluadora, sin una sonrisa juguetona, solo una sinceridad cruda desplegada bajo la luz pálida del mediodía. Porque no quiero que el matrimonio sea un contrato de relaciones públicas. Si tengo que casarme, quiero a alguien que realmente me guste, alguien que me llame la atención cuando me equivoque y me haga mejor. Lucía no dijo nada. El ruido de la ciudad pareció desvanecerse, dejando solo el sonido de su propio corazón en los oídos. La frase llámame la atención cuando me equivoque tocó una fibra que raramente permitía que alguien alcanzara. La necesidad de ser vista y respetada, pero rápidamente reconstruyó sus muros. No voy a participar en tu drama familiar, dijo Lucía lentamente. No voy a desfilar en una alfombra roja mientras calculo mentalmente cuántos kilos de café he usado hoy. Y seguro que no seré la foto de portada de una estrategia de imagen. Mateo asintió. Su voz era tranquila, sin ofenderse. Lo entiendo, y me he ganado tu desconfianza, titulares de tabloides, fotos de paparazzis, el ruido de mi mundo. Pero no estoy aquí para arrastrarte a ese foco de atención. Estoy aquí para hacer una oferta directa y aceptar un no directo. Lucía miró sus zapatos, lo suficientemente pulidos como para reflejar la mano de alguien que cuidaba de atarse los cordones, pero con polvo de la acera. Miró la planta de menta que había plantado en la jardinera. Sus hojas temblaban con la brisa. Entonces preguntó lo que más necesitaba saber. Si nos casáramos, ¿qué parte de mi vida tocarías? Mateo ladeó la cabeza ligeramente, claramente preparado para la pregunta. Nada, a menos que tú quisieras. Específicamente, no interfiero en las operaciones del café.
Sin equipos de relaciones públicas, sin colaboraciones de marca, sin cambiar el menú, los horarios o los precios. No uso mi dinero para solucionar lo que tú ves como desafíos profesionales. Solo estoy ahí cuando tú lo pidas. ¿Y mi vida privada? Insistió Lucía. No publico, no revelo, no la exhibo. Si son necesarias apariciones públicas, pregunto primero y acepto un no como respuesta. Hizo una pausa, luego añadió, tendré noches largas en la oficina y vuelos de última hora, pero regreso a casa cuando lo prometo. No uso estar ocupado como excusa. Lucía soltó un comentario seco. Lo tienes memorizado, ¿verdad? Mateo sonrió, con un toque de burla hacia sí mismo. Lo escribí anoche. El viento agitó las hojas de menta. Lucía miró sus manos acostumbradas a firmar contratos, pero también, como había visto, moviendo sillas para extraños. Por un momento, la sombra de su ex cruzó por su mente, como había dicho, estoy ayudando antes de tomar el control de cada decisión hasta que apenas reconocía su propio café. Banderas rojas destellaron en su cabeza. Mantuvo su voz plana. Algo de lo que dices suena bien, pero las palabras son baratas. He visto a personas prometer y luego olvidar. Mateo no discutió. Su seriedad era la misma que el día que dijo hablo en serio en el mostrador. No insistiré. Demostraré que puedo estar en tu vida sin cambiarte. ¿Cómo? Preguntó Lucía. ¿Apareciendo cada mañana con flores que digan gracias por regañarme? Bromeó ella. Desapareciendo si mi presencia te hace sentir insegura, respondió Mateo al instante. Y quedándome si dices quédate. La última parte hizo que Lucía se detuviera. No quería admitir que entendía lo que significaba segura en esa frase. La imagen de su madre cruzó por su mente, la mujer que había entrado en su café, compró 10 bebidas para un hospital y habló como una madre que no quería que su hijo estuviera solo. Carraspeando, cambió de tema. ¿Qué dirán tu madre y la Junta si no eliges una alianza estratégica? Estarán molestos. La prensa publicará algunos titulares sarcásticos, pero se acostumbrarán. No construí una empresa solo para vivir según el guión de alguien más. Sus ojos sostuvieron los de ella. Tampoco voy a construir una familia de esa manera. Un soplo más fuerte trajo unas gotas de lluvia. Lucía ajustó las cuerdas de su delantal. Su voz fue la más suave que había usado con él. Dices familia como si esto fuera real para mí. El matrimonio es real, dijo Mateo con ligereza, como si lo hubiera pensado mucho antes. Si no pudiera tratarlo como real, no lo haría. El silencio entre ellos ya no era tan duro como antes. Desde el frente del café sonó la campanilla de la puerta, nuevos clientes. Sofía los atendería. Lucía se apoyó contra la pared de ladrillo, mirando el trozo de cielo enmarcado por la escalera de incendios. Supongamos que digo no. ¿Entonces qué? Hago fila como cualquier cliente, pido un cortado con helado, leo en la esquina, dejo cambio en el tarro de propinas y me voy. Sonrió débilmente. De vez en cuando miro la pizarra para ver qué cosa ingeniosa has escrito. Lucía soltó una risa fuerte, corta y rápida. Rápidamente se compuso. ¿Y si digo que aún es demasiado pronto para confiar en ti? Pido tiempo, dijo Mateo, no para conquistarte con flores o restaurantes, sino para que veas que cumplo mi palabra en las pequeñas cosas. Si sigue siendo un no, lo respeto como un muro que no escalaré. No era una respuesta perfecta, pero sí lo suficientemente madura. Lucía se dio cuenta de que sus manos se habían relajado. Dio un pequeño asentimiento no vinculante. Entonces empieza pequeño con hola. Si los ves rondando otra vez, no digas nada que puedan convertir en un titular. No quiero mi café en las noticias de la noche. De acuerdo. A mí tampoco me gustan las cámaras. Esa noche en el cielo, lo aprendí de la manera difícil.
Lo siento. Lucía lo miró un momento más. El lo siento no tenía el pulido de alguien acostumbrado a las cámaras. Era áspero, pero real. Tomó aire. No he dicho que sí. No te hagas ilusiones. Te escuché. Mateo sonrió. No te hagas ilusiones. Esa es una frase muy esperanzadora. No bromees. No estoy bromeando. Una gota de lluvia cayó sobre una hoja de menta, dispersándose en pequeñas cuentas. Mateo se puso la chaqueta de nuevo. Tengo que irme. Revisión de diseño a las 3 para el nuevo Parque del Retiro. Miró la jardinera. Compraré algunas más como esta para el café si quieres. Puedo cultivar las mías, dijo Lucía sin el tono cortante habitual. Gracias. Él asintió, retrocediendo como si se recordara a sí mismo respetar la distancia. Antes de girarse, Mateo añadió. Si alguna vez sientes que he cruzado una línea, solo di quédate quieto. Me quedaré quieto. ¿Crees que eres un perro? Lucía arqueó una ceja. Creo que puedo aprender órdenes. Lucía soltó una risa inesperada. Mateo también rió, esta vez mostrando un hoyuelo que ningún paparazzi había captado. Luego se giró por la acera, el gris de su traje desvaneciéndose al doblar la esquina. Ella se quedó allí un momento, escuchando su corazón ralentizarse. Su mente aún estaba llena de banderas rojas de precaución, pero entre ellas, una pequeña luz amarilla acababa de encenderse. Por la noche, Lucía había limpiado el mostrador, cambiado la lista de reproducción y escrito en la pizarra, toma café como si leyeras un libro. No te detengas en la primera página. Los clientes rieron, tomando fotos. Lucía se dirigió al rincón de lectura. En el estante de madera, Las flores del mal descansaba entre dos volúmenes encuadernados en tela granate. Tomó un rotulador de etiquetas y escribió cuidadosamente una línea, pegándola con precisión bajo el lomo. Antes perteneció a alguien más, ahora está en casa. Dio un paso atrás. La frase era pequeña, pero encajaba. No era exactamente un mensaje para alguien, sino una nota para sí misma. Algo que alguna vez se extravió aún podía encontrar su lugar correcto si la persona que lo sostenía sabía respetar lo que era. En el mostrador, la campanilla de la puerta sonó de nuevo. Lucía se giró, ofreciendo su sonrisa profesional al nuevo cliente, su voz ligera y natural. Bienvenido a Café Letras y Aroma. ¿Qué te preparo hoy? En los días siguientes a su conversación en el callejón, Lucía esperaba que Mateo desapareciera por un tiempo, tal como había prometido si ella necesitaba espacio. En cambio, él eligió otro enfoque, aparecer regularmente, en silencio, sin hacerse notar, y respetar cada límite que ella había establecido. Cada mañana, a las 8:15 en punto, la puerta de Café Letras y Aroma sonaba con su familiar tintineo. Mateo entraba, vestido con elegancia pero sin ostentación, con un traje azul marino o gris antracita, la corbata guardada en el bolsillo, un portátil delgado en la mano. Se ponía en la fila como cualquier otro cliente, nunca adelantándose, nunca alzando la voz. Cuando llegaba su turno, simplemente decía: un cortado con helado, gracias. Lucía lo trataba como a cualquier otro cliente, tomar el pedido, entregar la bebida, un cortés intercambio de gracias. Pero en su interior, no podía evitar notar que cada día le elegía un origen de grano diferente, como si estuviera explorando discretamente todo el menú del café. De vez en cuando, Lucía llegaba por la mañana y encontraba un pequeño ramo de claveles blancos o rosas rojas colocado en la mesa cerca del mostrador. La nota siempre decía una sola frase: gracias por regañarme. Sofía se doblaba de risa al verlos, mientras Lucía fingía tratar las flores como si vinieran de un cliente habitual, sin admitir nunca su verdadera procedencia. En el mostrador había un pequeño tarro de cristal etiquetado fondo para el rincón de lectura infantil. Una noche, mientras Lucía y Sofía contaban las donaciones, encontraron un fajo ordenado de billetes grandes,
varias veces más de lo habitual. Ninguna dijo nada, pero Lucía lo sabía, al igual que don Antonio Pérez, el dueño de la librería antigua. Él solo sonrió, guardando el secreto. Los fines de semana, el rincón de lectura del café albergaba talleres de cuentos infantiles. Lucía, ocupada detrás del mostrador, notó nuevos libros, un conjunto de sillas pintadas en colores pastel y un caballete para cuentos. Don Antonio se inclinó y murmuró: «No preguntes quién pagó por esto. Solo sabes que quisieron permanecer anónimos». Lucía apretó los labios, pero sintió un calor en el pecho. Una mañana, Lucía llegó para abrir el café y encontró una pizarra colocada afuera. En rotulador de colores, decía: «Equipo Cásate, equipo todavía no». 2 columnas estaban listas para que los clientes dejaran sus votos. Sofía estaba allí, sonriendo de oreja a oreja. «Vota y te damos un café gratis». Al final del día, Equipo Cásate ganaba por goleada, aunque Equipo todavía no tenía un puñado de votos, principalmente de Lucía y un niño de 7 años al que Mateo había pillado una vez probando una muestra de café. Tras una semana de esta ofensiva suave, Lucía decidió que era hora de dejar las cosas claras. 1. Ninguna interferencia en las operaciones del café, incluyendo comprar suministros, elegir el menú o contratar personal. 2. Nada de apariciones en medios, entrevistas ni fotos conjuntas en el café. 3. No usar su influencia para resolver problemas menores, desde quedarse sin leche hasta manejar quejas de clientes. Mateo no solo asintió. Sacó un cuaderno, firmó bajo el título leído y acordado y se lo entregó a Lucía. «Considera el contrato verbal oficialmente sellado», dijo, medio en broma. Una tarde tranquila, Javier, actuando como asistente todoterreno, insistió en aprender a hacer un café con leche para aliviar la carga de Lucía. El resultado: espuma de leche desbordando la taza, café salpicado por el mostrador y la varilla de vapor fuera de servicio para limpieza. Lucía estaba a punto de intervenir cuando vio a Mateo remangarse las mangas, tomar un trapo y empezar a lavar tazas como un barista experimentado. Cada movimiento lento, preciso, metódico. «¿Ya has hecho esto antes?», preguntó Lucía, sorprendida. «En la universidad, trabajé en un café cerca de la biblioteca», respondió Mateo con naturalidad. «No todos los trabajos empiezan en una sala de juntas». Los labios de Lucía se curvaron en una sonrisa, pero se aseguró de que él no la viera. Esa noche, mientras Lucía cerraba el libro de ventas, un sobre delgado apareció en la puerta del café. Dentro había una invitación a una gala de recaudación de fondos para libros a gran escala en el Palacio de Cibeles. En la esquina inferior, grabado en letras plateadas: «Patrocinador principal, Fundación Vargas». Lucía sostuvo la carta, con la curiosidad y la cautela luchando en su mente. «¿Qué está planeando ahora?». La noche de la gala, Lucía eligió un sencillo vestido verde oliva de largo medio con una chaqueta ligera. Su cabello estaba recogido bajo, el maquillaje mínimo. Cada elección era intencional, mantener la atención alejada. Para ella, esto era solo un evento comunitario, una oportunidad para conocer a pequeños socios, hablar sobre proyectos de libros infantiles y volver a casa temprano para abrir el café mañana. El gran salón del Palacio de Cibeles brillaba con una luz dorada cálida, un piano tocando suavemente en la esquina del escenario. En la mesa de recepción cubierta de lino blanco, los invitados firmaban y recibían etiquetas con sus nombres. Lucía escaneó la sala. Caras conocidas de organizaciones sin fines de lucro, algunos maestros, gente del mundo editorial. La atmósfera zumbaba con energía cortés. Eligió una mesa apartada cerca del fondo, sentándose junto a don Antonio y una bibliotecaria mayor. Tras algunos saludos amables, Lucía sacó su cuaderno, lista para escuchar las presentaciones sobre los nuevos proyectos de bibliotecas. Cuando el presentador anunció al patrocinador principal, la Fundación Vargas, los dedos de Lucía se apretaron en la correa de su bolso. Mateo salió desde un lateral, con un traje negro perfectamente cortado y una corbata plateada,
moviéndose como si fuera su propia sala de juntas. El aplauso resonó en el salón. Comenzó a hablar sobre la importancia de mantener bibliotecas comunitarias, sobre los niños necesitando espacios seguros para leer. Su voz era baja, firme y llena de convicción. Lucía, a pesar de sí misma, tuvo que admitir que era un orador talentoso. Pero entonces, cerca del final, la mirada de Mateo recorrió la multitud y se posó exactamente donde ella estaba sentada. Espero encontrar a alguien con quien leer por el resto de mi vida. Solo una frase, pero todo el público se giró hacia Lucía. Murmullos susurrados surgieron, y alguien cerca incluso le dio una sonrisa cómplice. El calor subió al rostro de Lucía. Apretó su cuaderno como si pudiera hacerla invisible. ¿Qué demonios fue eso? Límite número 2, nada de apariciones en medios, nada de insinuaciones públicas. Él acababa de rozar ese límite. En el escenario, Mateo hizo una pausa justo lo suficiente para que ella captara un destello de ¿fue eso una disculpa? No explicó ni se detuvo, sino que cerró su discurso rápidamente e hizo una reverencia al público. Aún así, Lucía no podía fingir que nada había pasado. Ser empujada bajo los reflectores frente a cientos de ojos hizo que su pulso se acelerara y sus manos temblaran ligeramente. Cuando el programa se interrumpió para un intermedio, Lucía comenzó a levantarse solo para ver una figura demasiado familiar cerca de la salida. El fotógrafo de la chaqueta de cuero de El Cielo. Su lente estaba apuntando directamente a su mesa. Hola, no perdería un momento como este. Escuchó el clic, vio el suave destello del flash. El titular de mañana ya se estaba escribiendo solo, futura señora. El rey inmobiliario insinúa a la mujer de su vida. Sin decir una palabra a nadie, Lucía se dirigió directamente a la salida lateral del salón. Sus pasos eran rápidos, su respiración caliente y acelerada. Alguien, tal vez don Antonio, llamó su nombre suavemente, pero no se detuvo. Afuera, la lluvia había comenzado de repente. Gotas frías picaban sus mejillas. Su chaqueta se empapó rápidamente. Lucía encontró un pequeño toldo al lado del edificio y se refugió bajo él. El aroma de tierra mojada y el rugido constante de la lluvia calmaron lentamente los latidos de su corazón. Miró hacia la calle, donde los faros se difuminaban a través del aguacero. Dos opciones, irse a casa y dejarlo pasar, o volver y decirle a Mateo exactamente lo que pensaba. Lucía respiró hondo, ajustó el cuello de su chaqueta. Evitar no iba a resolver esto. Si él quería probar los límites, ella le mostraría las consecuencias ahora mismo. Abandonando el toldo, regresó hacia la puerta lateral, lista para enfrentarlo. Lucía caminó rápidamente por el corredor lateral, con gotas de lluvia adheridas a las mangas de su chaqueta, frías contra sus muñecas. La pesada puerta de incendios detrás de ella amortiguó el sonido del piano y las charlas educadas del salón principal. Solo el eco de sus tacones resonaba en el suelo de piedra. Giró a la izquierda, dirigiéndose directamente al área de bastidores. Voluntarios transportaban cajas de regalos. Un técnico de sonido ajustaba un micrófono. En una pared, el esquema del escenario estaba garabateado con rotulador rojo. Mateo estaba al fondo, junto a un telón negro, hablando con un coordinador del evento. Su chaqueta estaba desabotonada, con algunos programas bajo el brazo. Cuando la vio, su conversación se detuvo. Su expresión se suavizó, como si acabara de encontrar el momento que sabía que llegaría. Necesitamos hablar, dijo Lucía, su voz baja pero cortante. Él asintió, entregó los papeles al coordinador y señaló un espacio para tener privacidad. Se apartaron, dejando justo el espacio suficiente para que ambos estuvieran cara a cara. El aire olía ligeramente a lienzo pintado, madera húmeda, aceite de maquinaria del montaje del escenario y la lluvia aún adherida a la ropa de Lucía. Estás trastornando mi vida, comenzó ella sin rodeos. Mateo no se inmutó. Pasó un breve instante, luego dijo.
Tienes todo el derecho a estar enfadada, y lo estás. ¿Por qué dijiste esa frase en el escenario? La voz de Lucía estaba tensa. Dejé los límites claros. Nada de insinuaciones, nada de comentarios juguetones frente a los medios. Y aún así, solo quería que me notaras, interrumpió Mateo, bajando la voz. Como aquel primer día en el café, cuando fuiste la única que me dijo la verdad. En lugares como este, nadie habla con honestidad. Aplauden cuando se les indica, sonríen cuando se les indica. Fui egoísta. Lo siento. La risa de Lucía fue corta y amarga. El precio de ser egoísta es que Hola pondrá mi cara en un titular mañana y mi café será el telón de fondo de sus cotilleos. ¿Pensaste en eso? Pensé en eso. Demasiado tarde. Y eso es culpa mía. No se acercó ni la tocó. Su postura era firme, su voz estable. Sin excusas. Si quieres, pediré a los organizadores que eliminen esa frase de la grabación. Solicitaré que nunca se publique. Lucía apretó su bolso con más fuerza. Su enojo no era solo por la frase. Era la sensación de ser empujada bajo un reflector donde cada mirada cargaba significado. Inspiró profundamente. Tengo miedo de ser absorbida por completo, dijo, las palabras abriendo una caja que había mantenido cerrada. Amé a alguien una vez que convirtió todo lo mío en suyo. Primero fue una sugerencia, quita los libros antiguos, parecen anticuados. Luego una petición, cambia los horarios para que pueda pasar por aquí. Luego una orden, elimina esta bebida, añade aquella, yo conozco mejor el mercado. Un día miré alrededor y mi café ya no era mío. Incluso quería que el letrero llevara su nombre. Huí de ese tipo de ayuda. Se detuvo, el sabor de la lluvia aún amargo en su lengua. Tu mundo son escenarios, auditorios, campañas de relaciones públicas. Mi mundo son mesas de madera, café recién molido, un niño leyendo su primer libro ilustrado. Vivimos en dos mundos distintos. No pierdas tu tiempo. La última frase cerró la puerta con fuerza. Los ojos de Mateo se cerraron por un segundo. Cuando los abrió, no discutió. Lo entiendo, dijo suavemente. Y entonces, exactamente como había prometido desde el principio, dio un paso atrás, no figurativamente, sino literalmente, un solo paso para ampliar el espacio entre ellos. Si eso es lo que quieres, desapareceré. No esperaba una respuesta tan rápida. Había construido un muro de contraargumentos, pero de repente el muro frente a ella se alejó. La ligereza se sintió incómoda. ¿Desaparecer? Repitió Lucía, probando el sonido. No vendré al café. Sin flores, sin dinero en el tarro, sin talleres anónimos, ni rastro. Te dejaré en paz. Se aseguró de que ella entendiera, luego guardó silencio. Un miembro del personal pasó entre ellos con una pila de programas, murmurando una disculpa antes de desaparecer en las sombras. El silencio regresó. Lucía miró el tenue verde del cartel de salida sobre ellos, luego al creciente húmedo que florecía en el suelo bajo sus zapatos. Una extraña imagen surgió en su mente, la mesa junto a la ventana de café letras y aroma a las 8:15 cada mañana, la luz del sol derramándose sobre ella, un cortado con helado sudando en su vaso, un periódico doblado. Si mañana esa mesa estuviera vacía, realmente sentiría el alivio que creía querer. O el vacío golpearía su pecho, dejando un eco que no podría ignorar. Lucía odiaba las preguntas sin respuestas inmediatas. Volvió a mirarlo. Sus ojos no esquivaron. Sin súplicas, sin negociaciones, solo abiertos, esperando. No te estoy diciendo que desaparezcas, dijo lentamente, luego se corrigió. No he decidido. Mateo no sonrió. Dio el asentimiento más pequeño, como alguien que recibe un sobre sin abrir. Es tu decisión. No la tocaré.
¿Realmente no te gustan las cámaras? Preguntó de repente, aferrándose a algo concreto. No, respondió al instante. He aprendido a vivir con ellas por mi trabajo, pero no me gustan. En el cielo, reaccioné demasiado lento. Aquí, hablé demasiado rápido. Ambos fueron mis errores. Lucía rió, no por diversión, sino por la torpe honestidad de su respuesta. El sonido se desvaneció rápidamente al recordar su irritación. Me voy ahora. Quédate y sé un buen patrocinador principal. Lo haré, dijo, manteniendo esa misma distancia. Y saldré por atrás. Bien. Lucía se giró hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la barra. Mañana, si vienes al café, haz fila como siempre. No digas nada. He hecho eso y lo haré, respondió. Y para de enviar flores. Los claveles hacen que Sofía pierda la cabeza. Enviar libros, dijo con ligereza, luego se corrigió. Perdón, no enviaré nada. Esta vez no rió. Dio un leve asentimiento, empujó la puerta. La música del piano y los aplausos la envolvieron como una ola. Ajustó su cuello y salió de nuevo bajo la lluvia. Las gotas frías golpearon su frente, enfriando el calor de sus pensamientos. Esa noche, Lucía llegó tarde a casa. Su apartamento en el tercer piso olía ligeramente a madera y al café aún adherido a su ropa. Colgó su chaqueta, encendió la luz cálida sobre la mesa y abrió la ventana para dejar entrar la lluvia nocturna. En la mesa estaban el libro de pedidos de granos, un rollo nuevo de etiquetas y su teléfono boca abajo. Trazó el cuadro de existencias semanales, café de Colombia, robusta, mezclas especiales, sus manos moviéndose por hábito, mientras su mente volvía a una frase del pasillo. Desapareceré si eso es lo que quieres. Las palabras eran como un anzuelo clavado profundamente en su pecho. Intentó cerrar la noche con su ritual habitual, preparando una taza de infusión de menta. La tetera zumbaba suavemente. El vapor llevaba el fresco aroma hacia arriba. Sostuvo la taza en la ventana, mirando la calle vacía. La lluvia se había suavizado a una neblina, las luces de la calle se difuminaban en el pavimento mojado. Su teléfono vibró. No se apresuró. 2 tiempos. 3. Dejó la taza, lo volteó. Un mensaje, sin emojis, sin asunto. Solo una disculpa, una promesa y un buenas noches. Lucía apagó la pantalla, apoyó la frente contra el marco de la ventana y exhaló lentamente. La ira se había desvanecido, dejando arena húmeda donde una huella podría desaparecer al instante. Al otro lado de la calle, el viento sacudía la lluvia de las últimas hojas, brillando bajo la luz de las farolas. Lucía levantó su taza, dio un sorbo. Menta fresca. Puso su alarma 10 minutos antes de lo habitual para revisar el tarro de donaciones, ordenar el rincón de lectura y echar un vistazo a la mesa de la ventana antes de las 8:15. Apagó la luz principal, dejando solo la pequeña lámpara de escritorio dorada. El apartamento se cerró sobre sí mismo, silencioso como una página con la esquina doblada. En algún otro lugar de la ciudad, tal vez otra luz ardía, y un hombre estaba aprendiendo a quedarse quieto. El jueves por la mañana en Café Letras y Aromas seguía su ritmo de calma antes de la tormenta. Lucía limpiaba el mostrador, mirando hacia la puerta cada vez que sonaba el familiar tintineo de la campanilla. La puerta se abrió y entró una figura familiar, elegante, serena, pero con un calor tranquilo. Carmen Ruiz. Lucía recordó de inmediato la última vez que Carmen había estado allí, pidiendo 10 cafés para llevar al hospital cercano. En ese momento, pensó que era un gesto cortés de una mujer poderosa. Pero ahora, al ver a Carmen regresar sola, Lucía sintió que esta visita no era por el café. Carmen hizo fila como cualquier otro cliente, sin buscar un trato especial, sin pedir ser atendida primero. Cuando llegó su turno, pidió simplemente
Un café con leche para tomar aquí, y si aún tienes gofres caseros, quiero 2. Lucía parpadeó. Las personas del círculo de Mateo solían pedir algo mucho más complicado. Recién salidos del horno hace 5 minutos, respondió Lucía, manteniendo un tono neutro. Carmen eligió una mesa junto a la ventana, la misma que Mateo solía ocupar. Lucía llevó el pedido y, al colocarlo, Carmen sonrió. Gracias. Probablemente mantuve a ti y a tu equipo corriendo la última vez que estuve aquí. Estamos acostumbrados a días ocupados, dijo Lucía, sentándose cuando Carmen le hizo un gesto. Aunque admito que fue una sorpresa. Carmen dio un sorbo a su café, sus ojos suavizándose. No estoy aquí para interferir en tu trabajo. Solo quería hablar. Lucía estaba cautelosa, pero no pudo negarse. Dobló su delantal con cuidado sobre la silla a su lado. Está bien. He notado que él sonríe más desde que te conoció, dijo Carmen. Lucía frunció el ceño ligeramente. No lo creo. Puede que no lo pienses, pero yo lo veo, dijo Carmen, su sonrisa tenue pero segura. Una vez pensé que debería casarse con alguien apropiado. Alguien de nuestro mundo, mismo trasfondo, mismas mesas, pero resulta que la persona adecuada es la que lo hace sentir menos solo. Lucía permaneció en silencio. No se sentía como presión o un discurso para venderle el matrimonio. Sonaba más como un reconocimiento genuino. Carmen apoyó ligeramente la barbilla en su mano. En la gala, parecías molesta con él. Lucía soltó una risa seca. ¿Parecía? Quería arrastrarlo fuera del escenario. Odio que me empujen a un foco que no pedí. Y eso es algo que él necesita aprender. Carmen asintió. Mateo es inteligente, pero a veces olvida que no todos viven en su mundo. Lucía suspiró. Solo quiero que este lugar siga siendo pacífico. Tengo un fondo de libros infantiles gratis aquí. Cada semana, pongo estanterías para que los niños se lleven libros a casa o lean en el rincón. No puedo permitir que el ruido o los cotilleos arruinen esa sensación de seguridad. Los ojos de Carmen se iluminaron. Eso es maravilloso. Mi hermano solía dirigir una biblioteca comunitaria en Sevilla. Sé lo que significa darles a los niños acceso a los libros. Se sentaron en un silencio cómodo por un momento. Afuera, la luz del sol se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras móviles en la mesa de madera. Carmen dio otro sorbo a su café con leche, su voz tan ligera como la brisa. El matrimonio no es un proyecto. Si necesitas tiempo, solo haz que haga fila como cualquier otro cliente. Lucía sonrió, esta vez con sinceridad. Gracias. ¿De verdad? Carmen se levantó, colocando un tarro de cristal con galletas en la mesa. Receta familiar. Tómala con tu café. Podrían suavizar un poco tu lengua afilada. Lucía soltó una risa tranquila, tomando el tarro. Las probaré, pero no prometo ser menos cortante. Se dieron la mano, firme, cálida, no del tipo superficial, sino con el agarre respetuoso de dos mujeres encontrándose en terreno igual. Carmen salió del café, sus pasos medidos llevándola por la acera, dejando atrás el aroma del café y algo más difícil de nombrar. Lucía la observó irse, exhalando con una leve pero inesperada sensación de ligereza. Cuando volvió al mostrador, vio una nueva inscripción en la pizarra cerca de la caja, «Leer juntos por una vida». Las letras estaban ligeramente inclinadas, con un pequeño corazón al lado. ¿Quién escribió esto?, gritó Lucía. Sofía, limpiando una mesa, solo guiñó un ojo y se alejó, dejando a Lucía parada allí, atrapada entre la vergüenza y el calor. La mañana en el rincón de Lucía comenzó como cualquier otra, el tintineo de la campanilla, el aroma del café tostado mezclado con el olor de pasteles recién horneados y el murmullo de los clientes habituales charlando.
Lucía se agachó para revisar el nuevo lote de granos de café que habían llegado, solo para descubrir que el envío estaba incompleto. Apretó los dientes. Perfecto. Lunes por la mañana, empezando con un proveedor descuidado. La puerta se abrió de nuevo. No era un cliente, sino Javier, el asistente de Mateo. Se había ido el traje elegante. En cambio, llevaba una chaqueta oscura y una gorra de béisbol, pero su expresión tensa fue suficiente para que Lucía supiera que algo andaba mal. Señorita Lucía, Javier bajó la voz, acercándose al mostrador. Creo que debería saber esto. ¿Qué pasa? Lucía levantó la vista, su tono aún cauteloso. Mi jefe está enfermo. Fiebre alta desde anoche. Llamé a un médico, pero no deja entrar a nadie. Lucía frunció el ceño. ¿Y viniste aquí a decírmelo? Creo que, si eres tú, no te rechazará. Javier colocó un papel con una dirección en el mostrador. Ático 42, Torre de Cristal. Lo demás depende de ti. Lucía miró el papel, su pecho se apretó ligeramente. No tengo ninguna obligación aún. La forma en que Javier había dicho si eres tú seguía repitiéndose en su mente, como alguien llamando suavemente a una puerta que había mantenido cerrada. El ascensor privado se deslizó suavemente pasando por los números iluminados. Cuando las puertas se abrieron, Lucía entró en un espacio tan frío y perfecto que parecía casi sin vida. Techos altos, suelos de madera oscura, pinturas abstractas caras y toda la ciudad extendida bajo el cielo brumoso del mediodía. Mateo estaba sentado en un sofá de cuero, con la camisa blanca desabotonada en el cuello, el cabello ligeramente despeinado, ojeras bajo los ojos. Levantó la vista, con sorpresa y confusión cruzando su rostro. ¿Por qué estás aquí? Javier dijo que estás enfermo. Solo quería asegurarme de que no estás muerto encima de tus contratos. Él soltó una risa débil, interrumpida por su voz ronca y respiración dificultosa. Lucía dejó su bolso en la mesa, infusión de jengibre con miel y limón y un recipiente de sopa caliente. Toma. Le tendió un termómetro. Él obedeció. 38,5 grados. ¿Con esta fiebre y no llamaste a un médico? ¿Crees que eres Superman? Regañó Lucía, dirigiéndose directamente a la cocina. Todo era blanco y reluciente, pero el frigorífico estaba casi vacío. Rebuscó y encontró lo justo para hacer té y recalentar la sopa. Mateo la observaba en silencio, sus ojos más suaves de lo habitual. No pensé que vendrías. No pensé que vendría tampoco. Sus palabras lo dejaron en silencio por un largo momento. Cuando la lluvia comenzó a caer, Lucía se paró junto a la pared de cristal, las yemas de sus dedos rozando la superficie fría. Desde allí, la ciudad no era más que pequeños puntos de luz y carreteras sinuosas. De repente entendió por qué este lugar se sentía tan solitario y por qué él podría necesitar a alguien que lo bajara de las nubes. Está tan alto, murmuró. Baja a las calles conmigo alguna vez, dijo él, su voz áspera, no una orden, sino una invitación tranquila. Lucía no respondió, solo colocó la sopa frente a él y se sentó al otro lado. Él comió lentamente, como si saboreara cada segundo. Tallarines con salsa de tomate casera. Verduras salteadas simples, completamente fuera de lugar en este entorno lujoso. Lucía cocinó mientras contaba historias de sus días universitarios, viviendo de fideos instantáneos durante una semana seguida, mitad para ahorrar dinero, mitad para desafiar su estómago. Mateo apoyó la barbilla en la mano, sonriendo ocasionalmente ante sus detalles ridículos. El olor de la comida, el sonido del agua hirviendo y sus risas hicieron que la cocina se sintiera menos fría. Gracias por venir, dijo él cuando casi terminaban de comer. Sé que no me debes nada. Es cierto, pero odio dejar a alguien enfermo solo. Lo miró a los ojos esta vez sin apartar la vista. Al acompañarla a la puerta, Mateo no intentó detenerla,
solo se apoyó en el marco con un jersey, observándola irse. Ten cuidado y nos vemos mañana. Esa noche, Lucía recibió un mensaje. Nunca pensé que un ático podría sentirse cálido. Gracias por cambiar eso. Lucía se sentó junto a su ventana, mirando hacia la torre de cristal, un sentimiento leve e indefinido agitándose en su pecho. No era exactamente amor, pero definitivamente ya no era distancia. A la mañana siguiente, Lucía llegó al café más temprano de lo habitual. La lluvia de la noche anterior había dejado vetas brillantes en las ventanas, reflejando una luz suave y apagada. Se preparó un café con leche, pero no lo bebió, sus ojos fijos en el teléfono, boca abajo sobre la mesa. No ha vuelto a escribir, suspiró, luego sacudió la cabeza como para desechar el pensamiento. A media mañana, justo cuando el café comenzaba a llenarse, la puerta se abrió y entró Mateo. Sin traje, sin corbata, solo un jersey gris oscuro de cuello redondo, el cabello aún ligeramente húmedo por la lluvia. Hizo fila como cualquier otro cliente, con las manos en los bolsillos, tosiendo levemente de vez en cuando. Deberías haberte quedado en casa a descansar, frunció el ceño Lucía cuando llegó al mostrador. ¿Y perderme un café con leche preparado por ti? Ni hablar. Javier lo seguía, sosteniendo una carpeta, y le lanzó a Lucía una mirada que decía que el jefe aún no estaba del todo recuperado, pero había insistido en venir. Lucía no discutió. Sirvió el café en un vaso de cartón y escribió en la tapa, bébelo despacio o te quemarás. Mateo esbozó una leve sonrisa al leerlo. En lugar de tomar su asiento habitual junto a la ventana, eligió un lugar en la esquina cerca de la estantería infantil. Tomó un cómic, hojeó algunas páginas y luego comenzó a leer de verdad. Lucía lo miró varias veces para asegurarse de que no estaba fingiendo por ella. Cuando se fue, dejó caer un sobre en el tarro de donaciones. Lucía lo abrió después de que la hora punta se calmara, dentro no había dinero, sino un vale para imprimir 200 libros de fotos para el próximo taller del café. Se quedó inmóvil por un largo momento, sintiendo una mezcla de gratitud y la urgencia de creer que había estado equivocada al pensar que él solo era del tipo controlador. Esa tarde, una llovizna aún salpicaba las calles. Lucía miró la pizarra del menú, luego tomó su teléfono y marcó un número que casi había borrado días atrás. ¿Todavía tienes fiebre?, preguntó cuando él contestó. Ya se fue. ¿Estás preocupada por mí? Su voz era mitad broma, mitad complacida. No te adelantes. Solo pensé que cenar solo en ese apartamento sonaba un poco triste. Hubo una pausa al otro lado. Entonces esta noche cocinaré yo. Solo necesitas aparecer y mantenerte fuera de la cocina. Lucía llegó con una cesta de comida, guiso de ternera, ensalada, pan recién horneado. El apartamento seguía siendo tan lujoso como siempre, pero hoy tenía pequeños toques nuevos, un pequeño jarrón de flores en la mesa del comedor, la bufanda que ella le había dado doblada cuidadosamente en una silla. Mientras Lucía disponía la comida, Mateo puso jazz suave. El sonido del saxofón se mezcló con el aroma del pan caliente, creando una intimidad que los mantuvo callados por un momento. Pensé que nunca volverías a poner un pie aquí, dijo él. También lo pensé, sonrió Lucía. Pero ayer me di cuenta de que no quiero verte enfermo y solo otra vez. La mirada de Mateo se encontró con la de ella, suavizándose, no con coqueteo, sino con un asentimiento tranquilo. A la mañana siguiente, Lucía llegó al café más temprano de lo habitual. El fresco aire de noviembre persistía afuera, y jirones de niebla se adherían a los cristales de las ventanas. Mientras abría la puerta de Café Letras y Aroma, sus pensamientos se desviaron hacia todo lo que había pasado, desde la primera vez que conoció a Mateo en aquel incidente en el que lo regañó injustamente, hasta las mañanas en que él pacientemente hacía fila, lavaba tazas, y los momentos en que la había hecho enojar tanto que sus manos temblaban. No sabía cómo comenzaría el día, pero estaba segura, no esperaba lo que estaba a punto de suceder. Alrededor de las 8 de la mañana,
Algunos habituales ya se habían instalado. Lucía limpiaba el mostrador cuando entró Mateo, aún con su abrigo gris grueso y una bufanda negra de punto. Sonrió y se unió a la fila, como siempre. Cuando llegó su turno, simplemente dijo: «Un café con leche, como siempre». Lucía asintió, y mientras terminaba de verter la espuma blanca y suave, notó una delicada línea de sirope de chocolate formando las palabras «Cásate conmigo». Levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Mateo permaneció tranquilo, como si esto no fuera diferente a escribir el nombre de un cliente. Empujó la taza hacia ella y de debajo del platillo, salió un pequeño sobre. Dentro había una tarjeta escrita a mano: «Si dices no, seguiré siendo el cliente que hace fila. Seguiré donando libros. Si dices sí, prometo proteger tus límites. Nunca controlar tus sueños». La escritura no era ornamentada, pero cada trazo era firme. Lucía la leyó una y otra vez, sintiendo un calor crecer en su pecho. Esto no era una propuesta grandiosa bajo luces parpadeantes. Era una oferta colocada justo en el mostrador donde él había estado tantas mañanas, simplemente esperando su turno. Lucía soltó una risa suave y sacudió la cabeza. «Sigues siendo el mismo». Mateo ladeó la cabeza, sonriendo. «Supuse que dirías eso. Pero eres el tipo de mismo que puedo manejar». Ella asintió, clara, sin dudar. En ese momento, no era solo Mateo. Todo el café pareció estallar. Sofía gritó desde una mesa: «¡Por fin!». Javier se secó los ojos, sorbiendo por la nariz. «No me digas que me perdí de grabar esto». Mateo rodeó el mostrador y atrajo a Lucía a sus brazos. El aroma del café se mezcló con el olor de la madera y su bufanda, un consuelo extrañamente familiar. No hicieron falta muchas palabras, solo un abrazo, pero fue suficiente para que ella supiera que esta vez había tomado la decisión correcta. La boda tuvo lugar en una tarde dorada de otoño dentro de la biblioteca comunitaria restaurada, financiada por una donación anónima el año anterior. Estanterías altas, el aroma del papel nuevo mezclado con madera antigua, la luz del sol filtrándose por las grandes ventanas, todo envolvió el momento en calidez y gracia silenciosa. Lucía llevaba un sencillo vestido blanco, sosteniendo un ramo de lavanda y margaritas pequeñas. Mateo no apartó los ojos de ella, ni siquiera mientras el oficiante leía los votos. Cuando intercambiaron los anillos, él se inclinó, murmurando solo para ella: «Seguiré haciendo fila cada mañana, incluso si eres mi esposa». La risa de Lucía resonó, mezclándose con los aplausos. Con la inversión transparente de Mateo, Café Letras y Aroma abrió una segunda ubicación en el barrio de las Letras. Lucía mantuvo el control total, contratando personal, seleccionando los libros para la estantería de lectura gratuita. Los fines de semana por la mañana, Mateo a menudo se sentaba en la mesa de la esquina leyendo, a veces ayudando a preparar café cuando el café estaba ocupado. Los habituales lo llamaban el CEO que lava tazas. Y él solo sonreía, sin negarlo. La pizarra fuera del café hoy decía: «Cásate conmigo». Ella dijo sí. Debajo, en la letra más pequeña de Sofía, y aún sigue haciendo fila. Desde detrás del mostrador, Lucía miró la escena, su corazón lleno de una paz que una vez pensó que nunca encontraría.